Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Sí, todo bien. Estamos esperando los otros señores oradores, ¿sí? Sí. Muy bien. Vale. Y está el doctor Miguel Ángel Vega. Ahí Sí. se va a conectar ahorita el doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés. Yo soy el coordinador del panel. Sí. Y Están todos. sí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la dinámica? Si nos puede explicar brevemente antes de que empecemos, por favor. Ahora vosotros pueden ver cómo es mejor la orden de las presentaciones. 5 minutos antes abrimos para los señores participantes. ¿Sí? Sí. Ok, en 5 minutos. Bueno, empezamos a las 7 en punto, ¿verdad? O antes, porque nosotros ya estamos listos. Lo que vamos a hacer, yo creo que cada uno de nosotros, los ponentes, tenemos una presentación guía, ¿no? Como mencionaron ahí, con presentación en PowerPoint muy sencillas, ¿no? Sí. Os doy la permiso para que compartáis la pantalla. Exactamente, ajá. Minutino. Sí, exactamente. Ya puedo. Ok. Ahora sí. Ok, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Para que esté lista. ¿Se ve mi pantalla? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, Entonces, ya vamos a esperar. ¿Y cómo están las cosas allá en Portugal? ¿Cómo va todo por ahí? Por aquí va bien. Sí, hay muchos que pudieron llegar personalmente. No muchos. Sí, nosotros ya estábamos listos para viajar, pero finalmente Nos decidimos, quedaste. sí, decidimos quedarnos y compartir la ponencia desde aquí, desde México. Sí, está bien así. Sí, muy bien. Si están todos, puedo permitir la entrada de los... Só um bocadinho. Sí. Quer ajuda para controlar o tempo das apresentações? Controlar el tiempo de las presentaciones. ¿Quieres ayuda? Sí, por favor. Sí, porque la introducción que voy a dar como coordinador del panel será de 5 minutos, 5 o 6 minutos. Uh-huh. Después va a entrar el doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés, 20 minutos. Uh-huh. Después el doctor Miguel Ángel Vega Campos, 20 minutos. Después mi presentación,
20 minutos. Ujú. Así, si hay algo de tiempo al final, por si hay algunas preguntas, también estaremos disponible. Si nos ayudas allí, por favor, con el control de tiempo. No sé si vas a avisar al ponente que le faltan 2, 3 o 5 minutos. No sé cómo está. Sí, 5 minutos. Yo Sí, escribo en Batepapo, sí, perfecto. ¿ok? Muy bien. Ok. Sí, sí, muchas gracias. Y una pregunta, ¿habría posibilidad de que después de la presentación tengamos acceso al video de nuestra ponencia? Es decir, están grabando, me imagino. Sí, sí. Sí. Helpdesk, no sé si sabe. Estará ahí en el site. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Ok. Ahí podemos tener acceso. Sí. Entonces, ¿puedo permitir la entrada de los señores Por favor, participantes? por Sí. favor. Sí. Por Gracias. favor. Sí.
Bueno, yo creo que ya casi es la hora. No sé si hay alguna indicación de inicio para un mensaje de los organizadores antes de que iniciemos. Están todos. Sí, estamos Puede- todos sí, listos. Adelante. sí, adelante. Buena ¿Podemos, sesión. Sí, ¿Podemos iniciar? sí, sí. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que compartimos este panel. Nos da mucho gusto, yo a nombre de mis compañeros, mis colegas que hicimos este panel, esta mesa, queremos agradecer su presencia. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde casi todo el año y hoy tenemos la oportunidad de presentarlo en público en el marco de este Congreso del CLAD. Nosotros siempre vamos a los congresos del CLAD por la capacidad y sobre todo la seriedad que da a los eventos. Vamos a hablar del gobierno abierto en México y con 3 orientaciones básicas. Una aproximación referencial, es decir, una aproximación sobre la conceptualización misma de la gobernabilidad abierta. Otro enfoque sobre un análisis de la política social y una parte muy importante también el marco normativo. Entonces me acompañan a este panel su servidor, el doctor Luis Valentán Bala, el doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés, el doctor Miguel Ángel Vega Campos. Todos somos profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, asignados en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado. A ver, no avanza mi. Está como fallando, no sé. Denme un minuto. Muy bien. Como resumen de nuestro panel, partimos del hecho de que la gobernabilidad abierta tiene un alto grado de complejidad. Esa es como la idea central que manejamos en este panel. Es decir, nosotros vemos a la gobernabilidad abierta como un escenario con un alto grado de complejidad. Complejidad entendida como una serie de factores que generan el problema. Y esta complejidad se sustenta en la incertidumbre, la descentralización, la pluralidad, alternancia política y conflicto, todos esos elementos que entran en juego a la hora de hablar de la gestión de las organizaciones públicas como organizaciones privadas. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta de que el gobierno mexicano se está enfrentando a varios retos. Y el principal de esos retos es tener la capacidad de generar condiciones institucionales para apegarse a los principios de gobernabilidad abierta. En la ponencia del doctor Mario Ibarra seguramente nos va a plantear cuáles son esos principios de gobernabilidad abierta y los cuales generan precisamente para el gobierno mexicano un verdadero desafío. Y aquí entendemos de forma genérica a la gobernabilidad abierta como esa capacidad de ejercer el poder en una estructura más participativa. Ese es uno de los mayores retos que tiene que lograr el gobierno mexicano. Es decir, incluir
no solamente a los que están a las cúpulas de toma de decisiones, sino a la propia ciudadanía en el quehacer político, en el quehacer económico, es decir, en la gobernanza. Y por eso el argumento central, nuestra hipótesis, el supuesto que planteamos es este precisamente, que en las cúpulas de toma de decisión en México predomina un tipo de racionalidad incremental e instrumental. Y esa racionalidad ha llevado precisamente a una confusión a la hora de tomar decisiones, a la hora de idear, formular e implementar las políticas de gobierno. Y gran parte de esas políticas se alejan precisamente de los principios básicos del gobierno abierto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que, como lo veremos en una de las ponencias, evaluando precisamente lo que es la política social en México, nos vamos a dar cuenta de un tipo de desarticulación entre la retórica y lo que realmente se lleva a la práctica en términos de atención a los problemas de los ciudadanos en México. Y nuestro panel tiene 3 ponencias principales. La primera es la del gobierno abierto, un acercamiento referencial para los gobiernos locales en México. Esa ponencia está a cargo del doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés. Y él parte de este supuesto de que los intentos de implementación del gobierno abierto a nivel local generaron procesos de gobernanza que influyeron en la estructura de modernización e institucionalización de los procesos de trabajo. Y eso ha complejizado las alternativas de toma de decisión a nivel local, a nivel municipal, a nivel de los gobiernos de los estados. Se ve que hay precisamente un problema a la hora de tomar decisiones concretas para atender los problemas de los ciudadanos. La segunda ponencia, Legalidad y Participación Ciudadana en México, un análisis normativo de las entidades federativas, a cargo del doctor Miguel Ángel Vega Campos. Él hace una revisión y un análisis del marco jurídico en las entidades federativas para ver cómo desde la federación los gobiernos locales, los gobiernos estatales trabajan para normar la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil en el quehacer de su política de Estado. Y la última ponencia, los avatares de 4 sexenios de política social en México desde los pilares del gobierno abierto, a cargo de su servidor. En esa ponencia hacemos precisamente un análisis puntuales de cuáles han sido los enfoques, las orientaciones de la política social en los 3 últimos sexenios, hablando de secciones de Vicente Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto, además del sexenio actual a cargo de López Obrador. Nos daremos cuenta de que hay en cada uno de esos sexenios hay como una desarticulación, ¿no? Hace falta una política integral que va más allá de un sexenio, de que cada uno trata de descubrir el hilo negro, y eso genera precisamente una desarticulación a nivel de política integral. Entonces, le voy a pasar la palabra al doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés. Voy a dejar de compartir pantalla para que el doctor pueda compartirnos su ponencia. Bien, a ver.
Bien, ya nada más verificar que sí efectivamente estén recibiendo la pantalla y si, bueno, la comunicación es eficiente, vamos a iniciar precisamente a esta ponencia que, bueno, tiene como título, ya se mencionó con anterioridad, Gobierno Abierto, un acercamiento referencial para los gobiernos locales de México. La idea es poner en perspectiva lo que se está haciendo desde nuestro país, desde México, esta tendencia internacional que refiere precisamente a una política transversal del gobierno abierto. Entonces, bueno, aquí se documenta de alguna manera todos estos elementos que de alguna manera permitieron precisamente acercar un modelo que ya está en práctica en este caso en las entidades federativas de nuestro país. Entonces, bueno, una especie de índice de lo que tiene el contenido y de lo que ustedes pueden encontrar dentro de esta ponencia es definir todos estos elementos referenciales, conceptuales de lo que es el gobierno abierto, algunos antecedentes que refieren precisamente a ello, desde esta conceptualización internacional y que, bueno, llega como una política transversal y se inserta dentro de las políticas públicas de nuestro país. Comentar sobre estos principios que están ahí, los antecedentes que se han establecido, que se han integrado, en este caso específicamente, bueno, se estudió, vaya la redundancia, hay un estudio de caso de la ciudad de San Luis Potosí, en los cuales hay una migración de la política nacional de gobierno abierto y hay una armonización a nivel estatal sobre precisamente este marco legal y normativo que fundamenta precisamente esta perspectiva de gobierno abierto. Entonces hay estos elementos, esta parte de la visión conceptual de gobierno abierto y hay una propuesta metodológica para los gobiernos locales y, bueno, algunas conclusiones respecto a este estudio, ¿no? En el entendimiento, en este caso, de que el gobierno abierto pues es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas, habíamos mencionado esta parte transversal, en la cual se incorporan precisamente los ciudadanos en la atención y en la solución colaborativa de los problemas públicos que considera, en este caso, estos 4 principios que, bueno, seguramente ustedes ya tendrán conocimiento de ello. Es precisamente la promoción de la participación ciudadana, el fortalecer la apertura a través de la transparencia, la rendición de cuentas y, en este caso, bueno, el uso de nuevas tecnologías de la información y de la innovación gubernamental, ¿no? Estos 4 principios que de alguna manera están sincronizados de manera transversal con la política pública de nuestro país. Y bueno, hay algunos antecedentes que se hacen y que se recapitulan de alguna manera, que se concentran en esta ponencia, en donde nos habla de esos antecedentes que refieren al gobierno abierto desde el año 2009 con el presidente de los Estados Unidos, con Barack Obama, con este memorándum en el cual pues da inicio precisamente a esta perspectiva teórica y conceptual. Y bueno, ya de ahí, bueno, va pasando, ¿no? A diferentes instancias, ¿no? Como el Open Government Partnerships de la ONU, esta cuestión que tiene que ver con la integración de esta perspectiva y que, bueno, son algunos antecedentes que refieren precisamente a la llegada a nuestro país de esta perspectiva, ¿no? Entonces también hay dentro de esta ponencia un análisis del marco legal y normativo nacional que se armoniza con el nivel estatal. Entonces, bueno, vemos ahí todas estas declaratorias, estas leyes, estas reglas de operación, las declaratorias, los acuerdos de coordinación, las propias leyes estatales que permiten tener un antecedente y un marco legal que justifica de alguna manera esta parte normativa y legal de lo que es el gobierno abierto, ¿no? Y a la cual, bueno, los actores
políticos, el propio ente gubernamental pues tendrá que atender en este sentido, ¿no? Todo ello se ve permeado de alguna manera en planes estatales, en el plan sectorial de gobierno abierto, en la red potosina de municipios por un gobierno abierto, el propio secretariado técnico local que se da aquí en San Luis Potosí, que la universidad, en este caso la de San Luis Potosí, ha tenido pues una participación muy activa en este sentido, en la implementación y en la ejecución de estos elementos que anteceden y que representan y justifican desde el punto de vista normativo al gobierno abierto. ¿Cuál es la utilidad en este caso de esta propuesta que se hace en esta ponencia de gobierno abierto? Bueno, pues es precisamente esa representación abstracta, teórica, conceptual, referencial de esa interacción del gobierno con la ciudadanía para la construcción de consensos y procesos decisorios de la gestión pública estatal, ¿no? Precisamente en esa solución de los problemas planteados que inciden en el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces hablamos de una utilidad, de un pragmatismo, es decir, no se queda o se busca que no se quede en la teoría, en los conceptos, en el modelo, en el andamiaje, en el bagaje que refiere precisamente a este modelo, sino que específicamente, pues sí, tenga una congruencia con su aplicabilidad. Pero bueno, nos vamos a encontrar con algunos aspectos que ya refirió el coordinador del panel, el doctor Luis Valentín, de precisamente esa complejidad, ¿no?, a la cual se enfrentan estos modelos y que, bueno, muchas veces en la realidad vemos que hay todavía una serie de limitantes que permitan verificar que efectivamente hay estos 4 pilares en las políticas públicas, ¿no? Al parecer en el papel sí está toda esta parte, pero bueno, en la práctica es algo que todavía no se puede verificar, ¿no? Ya ahorita vamos a ver en las conclusiones más adelante precisamente estos aspectos a los que nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, hay nuevos paradigmas en este caso para que el gobierno abierto se integre a esta idea. Y bueno, hay precisamente, y se identifica en este caso en la ponencia, un cambio cultural, ¿no? El ciudadano en el centro de gestión, una mayor participación ciudadana. Aquí hay muchos ejemplos de esa mayor participación de los ciudadanos que, bueno, volvemos a esta parte, sí están en el papel, sí están en los consejos, sí está en la normatividad que se integren, pero la realidad es que a la hora de esta participación, pues todavía se ve muy limitada en este cambio cultural. Sí hay participación, pero no como se quisiera y en la calidad que se quisiera, ¿sí? Muchas veces pues es una participación muy superficial y que, bueno, requeriría en este caso una participación mucho más activa y mucho más profunda, en este caso de los ciudadanos. Hay también un cambio en los procesos, es decir, hay una nueva estructura, hay un nuevo andamiaje legal que precisamente le da esa reingeniería o esa reestructura, por así mencionarlo, en la cual tiene cabida los ciudadanos en la toma de decisiones. Hay también un paradigma en el cambio de las organizaciones, precisamente que refiere a esta reorganización de la administración bajo este modelo de gobierno abierto y que no solamente se fija en los procesos, sino que más bien en los resultados, ¿no? En esa eficiencia, en los objetivos que está planteando, en este caso, la administración pública. Hay también un cambio en las formas de relación, ¿sí? La relación que hay entre gobierno y ciudadano, bueno, esto se está modificando precisamente todos estos aspectos que se documentan y que vienen precisamente en esta parte de fundamentar normativa y legalmente estos espacios que se están abriendo, estas nuevas formas de relación ya no omnipotente
en el proceso decisorio por parte de los actores gubernamentales, sino que también hay una integración, en este caso, de actores políticos, sociales, económicos, la propia sociedad civil, ¿no? Inclusive, bueno, nosotros en el ámbito académico, las universidades, por ejemplo, los profesores investigadores que están interesados en estos temas, pues no tenemos cabida precisamente en estas nuevas formas de relacionarnos. A ver, creo que se regresó. Hay una visión conceptual que se aborda precisamente en esta ponencia, que ya a mayor profundidad ustedes lo podrán visualizar precisamente en este trabajo que está por ahí en las memorias y que refiere precisamente a estos 5 elementos que refieren a una visión organizacional. Ahorita vamos a ir comentando y desglosando cada uno de estos. Nos referimos a la acción pública local, a la complejidad de ese conjunto de organizaciones que generan precisamente esos múltiples escenarios, múltiples objetivos, múltiples actores que en este caso pues hacen o permiten que se genere una especie de complejidad en el proceso y en la toma de decisiones. Ver al gobierno desde el paradigma sistémico, la reconceptualización del gobierno local, es decir, esas capacidades institucionales, capacidades que pueden ser, en este caso, muchas veces en un déficit institucional de los actores involucrados, en este caso, en la toma de decisiones de carácter gubernamental, y bueno, esta parte que refiere a la nueva gestión pública del gobierno abierto. En el primero, que nos referimos a la visión organizacional, pues nos referimos precisamente a esa reconfiguración del todo social, de ese cambio que habíamos estado manifestando, de un instrumento para el logro de los objetivos organizacionales, de los mecanismos para comprender la acción gubernamental y, en este caso, la legitimidad que le da la sociedad para que ese razonamiento de toma de decisiones, esa racionalidad en la toma de decisiones, pues se vea de alguna manera legitimada por la propia sociedad que también está formando parte, ¿no? Y bueno, la finalidad es establecer precisamente esas condiciones para la cooperación, ¿no? Todo esto desde el punto de vista de la visión organizacional como uno de los elementos conceptuales del gobierno abierto. El segundo se refiere a la complejidad, ¿sí? Nos referimos cuando hablamos de esto, profundizando un poco más, es cuando quien observa se da cuenta de que no percibe todo, entonces considera complejo lo observado, es decir, difícilmente tener, o más bien dicho, tenemos una racionalidad limitada de los individuos, de acuerdo a Simon, y precisamente eso hace que sea mucho más complejo, en este caso, esta perspectiva de gobierno abierto, porque no tenemos toda la información que refiere precisamente a esa visión global de lo que estamos observando, ¿no? Hay una división de funciones a nivel social, a nivel organizacional, y bueno, hay en este caso funciones muy especializadas en los campos de competencia. Hay una obligación de que los sistemas autodefinan sus límites y tiene que ser selectivo con el tipo y cantidades de relaciones en el entorno. Hablábamos precisamente de esta racionalidad limitada a la cual nos estamos refiriendo, y a la priorización, en este caso, que trae como riesgo una incertidumbre, ¿no? Que es parte de esto que mencionábamos al inicio, en la introducción de esta perspectiva que se caracteriza precisamente por este grado de complejidad. También dentro de esta conceptualización del modelo de gobierno abierto, pues está esta parte que refiere precisamente a un paradigma sistémico, un enfoque sistémico orientado al tratamiento de la complejidad, una visión individualista al observar la realidad organizacional, visto en este caso, bueno, como un conjunto de organizaciones del gobierno local, como un sistema organizado, la creación de valor en forma de producto o servicios destinados a satisfacer, en este caso, las necesidades de los usuarios y de la organización,
el sistema, además, dentro de este paradigma sistémico, se integra por una serie de actores y de acciones que buscan solucionar problemas, es decir, es multiactores que, bueno, sabemos que cada uno tiene objetivos muchas veces muy específicos y que no coinciden precisamente con otros actores, otras instituciones que están relacionados con la misma temática, ¿no? Y bueno, el gobierno local se mantiene por su capacidad de adaptación y articulación de actores de redes que colaboran precisamente en ese sistema. Entonces, bueno, hay una propuesta de reconceptualización del gobierno abierto, del gobierno local. En este caso, bueno, se ha modificado precisamente los retos que tiene los gobiernos locales de crear esas condiciones institucionales que ya se mencionaba, refieren a la gobernabilidad y al trabajo en redes de estas organizaciones, de actores autónomos dispuestos a llegar a acuerdos que permitan precisamente el diseño y operación de políticas públicas. Las autoridades políticas tienen que ser más fuertes, pero no omnipotentes, es decir, se tendrán que olvidar de esos cacicazgos que muchas veces existen en las regiones y en los gobiernos locales, y cada vez más generar las condiciones para que otros actores se involucren precisamente en este proceso de la toma de decisiones. Y bueno, el funcionamiento gubernamental también requerirá de una sociedad más fuerte y funcionalmente especializada e informada, ¿no? Cosa que desgraciadamente no sucede muchas veces, ¿no? Es decir, están los espacios, pero la sociedad se encuentra limitada de alguna manera en muchos aspectos que refieren precisamente a su participación. Entender que, bueno, la nueva gestión pública ha sido planteada como esa estrategia de reforma burocrática en la administración pública a partir de los años 70. La nueva gestión pública, bueno, pues refleja precisamente esas circunstancias en que se encuentran las organizaciones para adaptarse a esa complejidad que plantea la sociedad, ¿no? Trasladar esos modelos exitosos que en algún momento tuvieron cabida en las organizaciones privadas y que, bueno, son trasladados a las organizaciones públicas precisamente para plantear algunos modelos o conceptos que dieran precisamente una armonía, que dieran certeza, sobre todo a esa situación tan cambiante y tan compleja a la cual nos estamos enfrentando. La incorporación del sector público en el management, en el estilo de gestión, en la gestión por resultados, que, bueno, de alguna manera modifica el marco jurídico, la estructura y el comportamiento. Y bueno, también pues considerar la especificidad de los problemas públicos locales, es decir, la parte política, la ambigüedad de objetivos, el gran número de actores involucrados, que refieren precisamente a aspectos muy específicos, muy objetivos, muy circunstanciales de la situación o del espacio, más bien dicho, en el cual nos estemos encontrando. Y bueno, hay una propuesta que también se hace en esta ponencia que refiere precisamente a este modelo de gestión de gobierno abierto, en el cual, pues obviamente, se deberán de considerar estas nuevas responsabilidades de la gestión gubernamental, fortalecer la función directiva del gobierno local, el reemplazo de jerarquías por las reglas del desempeño y los valores de gobierno abierto que refieren precisamente a esa participación social como instrumento de eficiencia y de legitimidad, en este caso de legitimidad política, ¿no? Se presenta en la ponencia este modelo, estas herramientas que refieren precisamente a los 4 pilares, que es el de transparencia, que es el de rendición de cuentas, que es el de innovación tecnológica y que es el de participación ciudadana, ¿no? El de referencia, estas herramientas se desglosan y se comentan ahí en la ponencia, se refiere precisamente, por ejemplo, a la visualización de los datos y de la información por parte de los entes o de los ciudadanos que están de alguna manera
involucrados, o más bien dicho, interesados en la información de carácter gubernamental. La organización de debates públicos, ¿no? Esta serie de foros, esta serie de paneles que permitan de alguna manera la reflexión y reconocer las diferentes posturas de los actores involucrados, los portales de datos abiertos, la transparencia en compras y adquisiciones. En lo que se refiere a la rendición de cuentas, bueno, nos referiríamos a todos estos elementos, códigos de ética, de conducta, reglas de integridad, mecanismos de prevención de intereses, la declaración patrimonial, las denuncias y protección de denunciantes, los organismos de supervisión y vigilancia, y obviamente, bueno, el logro de los objetivos y metas para los cuales se les asignaron los recursos, y que, bueno, lo que se busca es a partir de estas acciones, generar precisamente la solución a los problemas públicos a los cuales se enfrenta alguna administración. Por la parte de participación ciudadana, esta que tiene que ver con consultas, con el codiseño de políticas públicas, la co-creación de valor público como leyes y normas, que es parte de lo que hemos estado comentando y manifestado, ¿no? Y por otra parte, la innovación tecnológica, que sería el cuarto pilar, que refiere precisamente a aspectos funcional, estructural de la tecnología, comportamental también desde el punto de vista de la adquisición precisamente de esa innovación y de esa tecnología en el día a día de esos actores políticos, y obviamente, bueno, la relación institucional que se tuviera con el resto de los organismos involucrados en la toma de decisiones. Bueno, aquí hay precisamente una propuesta de que desde el punto de vista metodológico, todas estas aspectos que refieren al gobierno abierto, ¿no? Que en el momento en el que se implementen, que lo implementen los actores en acciones muy específicas, en políticas públicas muy específicas, pues contengan precisamente estas 4 características que refieren a que sean específicos, a que sean medibles, a que sean realizables y, bueno, a que sean relevantes, ¿no? Esto como esta parte de los elementos que deberá de constituir o que deberá de integrar precisamente la política pública. Lo que se propone o lo que está dentro de la ponencia que se envió en su momento es precisamente esta parte de una propuesta base y concreta para documentar el gobierno abierto local, cosa que se hizo específicamente en el estado de San Luis Potosí. Se deberá de considerar precisamente esos alcances y limitaciones dependiendo de cada uno de los contextos y de las realidades en el cual se pueda aplicar o se pueda integrar o conocer esta perspectiva metodológica de gobierno abierto. Y, bueno, dependerá también de muchas circunstancias institucionales, de actores, de realidades, de elementos que de alguna manera le den certeza precisamente a este análisis y a este modelo que se está proponiendo. Entonces, bueno, a partir de todos estos elementos, consideramos que hay una serie de conclusiones que refieren precisamente al gobierno abierto. Por un lado, ubica al gobierno local como el principal actor en el proceso de políticas públicas debido a 3 aspectos fundamentales: a una nueva economía internacional en el desarrollo local, al resurgimiento de la cultura democrática local y al desarrollo basado en la competitividad entre ciudades, ¿no? Considerar también que hay una transición de un gobierno centralizado, en el caso de nuestro país, y jerárquico, a prácticas cada vez más pluralistas y cooperativas, ¿no? Y sobre todo, bueno, hacer énfasis precisamente en los diferentes actores involucrados y obviamente el proceso decisorio que se convierte en acciones específicas que referirían a el gobierno abierto. Entonces, bueno, podemos concluir finalmente que el gobierno abierto, en este caso para nuestro país, representa un nuevo modo de gobernar que incorpora actores no gubernamentales y que además sugiere la articulación cotidiana entre el gobierno y la sociedad. Asimismo,
es un desafío de la cultura institucional tradicional del gobierno en México, que aunque haya avances en materia de transparencia, se necesita un mayor impulso, en este caso, de apertura a la participación ciudadana. En términos generales, pues bueno, esto es lo que ustedes podrán encontrar a mayor profundidad, obviamente, en esta propuesta, ya en esta ponencia que se envió al CLAD y que, bueno, pues estamos atentos a los comentarios al respecto, ¿no? Y que, bueno, es parte de lo que se preparó para este congreso y que, bueno, estamos aquí presentando el día de hoy. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y pues bueno, pasamos a darle la palabra al coordinador de este panel, al doctor Luis Valentín Umbala. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés. Vamos a ceder la palabra directamente al doctor Miguel Ángel Vega Campos con su ponencia. Adelante, doctor. Sí, doc, gracias. Ya puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí puede. Sí. Ahí voy. Ok, pues buenas tardes a todos. Miguel Ángel Vega, servidor. De acuerdo a la presentación que ya nos hizo favor de hacer el doctor Umbala, y relacionado también con lo que acaba de explicar mi antecesor, el doctor Mario Eduardo Ibarra Cortés, consideramos conveniente también hacer una revisión acerca de la legalidad y la participación ciudadana en México que consideramos muy conveniente. En este caso, un análisis normativo de las 32 entidades federativas de nuestro país. Dado también el tiempo que tenemos para hacer la presentación, consideré conveniente hacer una estructura de lo siguiente. A grandes rasgos, señalar qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, qué encontramos y, bueno, a qué conclusiones llegamos o qué recomendaciones se pueden hacer en este sentido. Para mayor información, pues también ahí está la ponencia completa donde ustedes podrán revisar mayores detalles al respecto. ¿Qué hicimos? Bueno, en este caso se realizó lo que fue una revisión y análisis de todo el marco jurídico en el que se apoyan las diferentes entidades federativas de México para normar lo que tiene que ver con la participación ciudadana de la sociedad civil. Digamos que el objetivo general del trabajo fue ese. Ya de manera un poco más específica, se buscó determinar cuáles son los principales instrumentos de participación ciudadana que se utilizan en la administración pública estatal de México. Aquí vale la pena puntualizar que nos estamos refiriendo solamente al ámbito de la administración pública estatal. En este caso, la revisión del marco normativo no revisó lo que corresponde al gobierno federal ni tampoco a la administración pública municipal, solo administración pública estatal. Bueno, ¿por qué lo hicimos? Como ya lo comentó el coordinador del panel, dada la importancia que actualmente está tomando la relación que viene siendo entre Estado y sociedad, pues es muy importante. También lo comentó mi antecesor en el panel del gobierno abierto. Se está reestructurando la administración pública, yo creo que no solo en México, sino también en otros países, no solo en el ámbito estatal, sino también a nivel federal y a nivel municipal. Pero bueno, para
para puntualizar un poco más el estudio que hicimos, nos dimos a la tarea de hacer una revisión del estado del arte y por ahí encontramos elementos que de alguna forma nos justifican la realización de este estudio para considerarlo dentro del panel. Dice que actualmente se habla de una nueva relación sociedad-estado en la que se evidencia una ampliación y fortalecimiento del espacio público conseguido a través de la participación ciudadana. Esto señalado por Hernández y Chumaceiro, 2018. Señala otro autor, Cunil, citado también por estos autores que les acabo de mencionar, que se requiere de manera emergente un sistema político institucional que aglutine a distintas formas de representación social para construir el orden social, el cual a la fecha se encuentra profundamente resquebrajado por la creciente desintegración social. Del mismo modo, encontramos también, señalado también por el mismo Cunil, 1995, que la temática de la rearticulación de las relaciones Estado-sociedad adquiere otra perspectiva. El fortalecimiento de la sociedad civil se hace solidario, dice, con la construcción de la democracia y de la ciudadanía y remite a la propia democratización del Estado. Como se puede observar, la participación ciudadana cada vez se hace más necesaria. Ya no es dejarle todo a la potestad del Estado. También la ciudadanía tiene que participar en los asuntos públicos. Del mismo modo, señalan Hernández y Chumaceiro que lo público en el Estado es un proceso en constante construcción, donde la participación ciudadana puede ayudar invariablemente, o sea, no hay de otra, pues, en el proceso de toma de decisiones en el espacio gubernamental. Entre mejor coordinación se tenga entre Estado y ciudadanía, pues las políticas públicas pueden tener una efectividad mayor de la que a lo mejor a la fecha se ha presentado. Siguiendo con la misma revisión del estado del arte en torno a la participación ciudadana, encontramos que Hernández y Chumaceiro señalan que lo público y lo político no deben concluir solamente en la potestad del Estado, lo que ya les mencionaba, sino más bien debe de trascender hacia la incorporación activa de agentes sociales por medio de la interlocución y negociación entre el Estado y la sociedad. A diferencia a lo mejor de hace algún tiempo, donde la participación preponderante era del Estado, ahora se tiene que buscar un equilibrio entre sociedad y Estado. Bueno, ¿cómo se realizó este estudio? ¿Cómo lo hicimos? Digamos la parte metodológica. Bueno, en este caso nos apoyamos, como ya vimos, además de la revisión de algunos conceptos que tienen que ver con la temática de la participación ciudadana, también hicimos una revisión jurídica de la misma, ¿sí? Digamos que en un tipo de marco teórico conceptual abordamos principalmente estos aspectos. Por otro lado, también revisamos lo que son los principios y algunos elementos básicos de la participación ciudadana que nos pudieran permitir teorizar de alguna manera como base para la realización de nuestro estudio. Y bueno, se revisó obviamente todo el marco jurídico de la participación ciudadana en México, donde en esta parte sí tocamos lo que tiene que ver desde el gobierno federal y bajado hasta el nivel municipal, pasando por el ámbito estatal. Como parte de la misma metodología, se trató de un estudio, hay que decirlo, con enfoque totalmente cualitativo, ya que se apoyó totalmente en revisión documental. En este caso nos dimos a la tarea de revisar las bases de datos normativos de los 32 congresos estatales de México. Dentro de esa revisión que hicimos de la normatividad considerada dentro de los congresos estatales, se revisó la totalidad de las leyes que se tienen, y dentro de esa relación de leyes se buscó la palabra clave, digamos, como participación ciudadana, que alguna de las leyes que
que contienen cada uno de esos congresos tuvieran presente la palabra participación ciudadana. En el caso de aquellos congresos revisados y que en ninguna de sus leyes apareció la palabra clave participación ciudadana, realizamos una segunda búsqueda utilizando palabras clave como fue referéndum y plebiscito. Ok, derivado de toda esa revisión de las 32 bases de datos de los congresos estatales, se construyó una base de datos con los siguientes elementos. Se consideró, obviamente, el nombre de cada una de las entidades federativas, cómo se denomina la ley que tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, cuál es la relación de instrumentos o mecanismos que se incluyen en cada una de esas leyes y que tienen que ver con el tema de la participación ciudadana. También consideramos conveniente pues registrar la fecha de emisión o cuándo fue la publicación de esa ley en los diferentes, las gacetas de los gobiernos estatales o los periódicos oficiales. Obviamente también consideramos pertinente conocer el total de artículos contenidos en cada uno de esos instrumentos normativos. Y bueno, al final también consideramos pertinente tener como datos algunas observaciones que se consideraran pertinentes para el estudio. Ahora sí, ¿qué encontramos? Bueno, todas las entidades federativas de México, con excepción de 4 estados, en este caso hablamos de 32, todas tienen una ley que regula la participación ciudadana. Solo en el caso de esos 4 estados, al menos no localizamos algún documento que norme la participación ciudadana, pero eso no quiere decir que en alguna otra normatividad que no tenga la palabra clave de participación ciudadana pueda estar algún aspecto que tenga relación con el tema. Aquí solo hay que precisar que la idea era que el nombre de la ley coincidiera con esta palabra. Y les digo, solo estos 4 estados no la tuvieron. Otra cuestión que pudimos observar es que de 22 entidades federativas, en el caso de 22, la denominación de la ley es la misma. Es el mismo nombre, salvo pequeñas modificaciones, pero en términos generales tiene el mismo nombre. ¿Qué más encontramos? Bueno, de los documentos revisados encontramos que las leyes que más instrumentos o mecanismos de participación ciudadana tienen es el caso de la Ciudad de México, que cuenta con 19 instrumentos, Jalisco con 16, Baja California Sur con 10, Guerrero con 10 y Colima con 9. Las demás leyes están en un promedio de 3, 4 instrumentos. Solo estos 4 estados son los que presentan el mayor número, de 9 hacia arriba, de 9 a 19, pues. ¿Qué más encontramos en esta revisión? Bueno, que las entidades federativas que dentro de sus instrumentos normativos de participación ciudadana cuentan con menos instrumentos, perdón, fue el caso de San Luis Potosí, que solamente cuenta con 2 instrumentos. Se encontró 4 estados, que es Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, que cada uno de ellos cuenta con solamente 3 instrumentos. La antigüedad de los instrumentos normativos de participación ciudadana corresponde al presente siglo. Es decir, todas las leyes que tienen que ver para normar la participación ciudadana fueron emitidas del 2000 para acá, del 2000 a la fecha. Solo está el caso de la Ciudad de México, que tiene antecedentes de un instrumento normativo que data de 1995. Es de los estados con normatividad más antigua en este sentido. De hecho, encontramos por ahí 3 leyes que datan de hace menos de 2 años, o sea que esto de normar la participación ciudadana
podemos observar que es de reciente interés, por decirlo de alguna manera. Ya siendo una sumatoria de todos los instrumentos de participación ciudadana o mecanismos que existen en México, encontramos que en total son 44 formas, hablando de las 32 entidades federativas del país. Ok. Ahora, de esos instrumentos o mecanismos de participación ciudadana que se pudieron observar dentro de las leyes, encontramos que los que más se citan son estos. El referéndum se menciona al menos en 27 leyes de los estados, el plebiscito en 26, la consulta popular en 13, la iniciativa popular en 13, la iniciativa ciudadana en 12 y la audiencia pública en 11. Y bueno, de este estudio, al final, de acuerdo a la información recopilada para la construcción del mismo, podemos concluir lo siguiente. Que dada la existencia de documentos normativos en México, pareciera, aquí hay que decirlo a lo mejor de esa manera, pareciera ser que las autoridades gubernamentales son conscientes de la importancia que tiene el fortalecimiento de la relación Estado-sociedad, pues casi el 90% de las mismas disponen de una ley en la materia, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con la afirmación. Pareciera, incluso creo que más adelante lo señalo, no quiere decir que el hecho de que exista una ley ya se tiene una participación comunitaria activa, solo en referencia al marco normativo. También, como conclusión, es pertinente señalar que el hecho de que exista suficiente normatividad se puede deber a otros factores, ¿sí? Ya que este trabajo solo fue de tipo exploratorio en cuanto a la existencia o no de una ley. Solo revisamos si se cuenta con alguna ley que norme la participación ciudadana y que contenga algunos instrumentos para que ésta se ejecute, ¿sí? Pero posiblemente habría que revisar otros aspectos. Por lo tanto, recomendamos realizar mayor investigación de tal forma que ello ayude a determinar realmente cuál es el grado de utilización de las leyes de referencia o de los propios instrumentos o mecanismos de participación señalados en estas leyes. Por ahí encontramos también el caso de dos leyes, que fue la de Chiapas y Coahuila, que dejan abierta la posibilidad para que tanto la autoridad estatal como la municipal puedan incluir otros mecanismos o instrumentos de participación ciudadana. En este caso, nosotros consideramos que esto puede resultar contraproducente. ¿Por qué? Porque si la propia ley deja abierta la cuestión de incluir instrumentos o mecanismos para que la sociedad participe, pudiera prestarse a que algunas autoridades o algunas personas puedan aprovechar esta ambigüedad de la ley y a lo mejor generar algún beneficio, algún instrumento en beneficio particular y no en bien de la colectividad, lo cual puede distorsionar un tanto el espíritu que se busca con la participación ciudadana. Eso lo observamos en el caso de esos dos estados. Bueno, aquí también a lo mejor vale la pena señalar, repito, que solo revisamos normatividad estatal. Posiblemente a nivel municipal, algunos municipios cuenten con un instrumento donde se señalen algunos mecanismos más de participación ciudadana. Habría que hacer alguna revisión al respecto. Bueno, dado que este estudio fue exploratorio y con enfoque cualitativo, se recomienda la ejecución de investigaciones cuantitativas o mixtas que permitan explorar en mayor detalle los datos que aquí se muestran, a fin de determinar con mayores elementos, ya lo habíamos dicho, cuál es el grado de participación ciudadana con la que cuenta México. Hace falta más investigación al respecto. Y bueno, pues por ahí quedan interrogantes
por responder que se derivan dentro del mismo estudio y que nos permite formular estas preguntas. ¿Realmente es suficiente la normatividad expedida? Repito, el estudio fue exploratorio, habría que abundar más al respecto. ¿De qué manera la población hace uso o no de los instrumentos de participación ciudadana? Al menos este estudio no llegó hasta allá para poder responder esta pregunta. ¿Son claros y flexibles los procesos que tienen que ver con la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana? Nuestro estudio, les digo, fue muy exploratorio. Habría que abundar más al respecto. ¿Cómo impacta el hecho de que una ley tenga mayor articulado que otra para mejorar la relación Estado-sociedad? Es decir, el hecho de que una ley tenga 100 artículos y otra tenga 20, ¿qué pasa? 100 artículos pueden tener un impacto más fuerte en cuanto a la regulación de la relación Estado-sociedad, o 20 son suficientes, o a lo mejor se tiene una ley de muchos artículos, pero que no es efectiva, y se puede tener una ley más ligera que tiene mucho más efectividad. Pero bueno, habría que hacer más investigación para responder esta pregunta que estamos aquí formulando. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. De mi parte sería todo. Muy bien, muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vega Campos. Como podemos ver, en resumen de esos dos planteamientos de la ponencia del doctor Mario, vemos precisamente, y lo dijo con insistencia, la dimensión compleja a la hora de hablar del gobierno abierto. Y eso se ve precisamente en ese esfuerzo que hizo el doctor Miguel Ángel Vega de ir viendo desde la perspectiva exploratoria los mecanismos, ¿no?, de participación ciudadana, la normativa para poder regular esa participación de la sociedad civil e incluirla en el quehacer de los gobiernos estatales. Por mi parte me toca, yo creo que, bueno, no voy a compartir pantalla, voy a exponer el tema que me toca. Hablo de los avatares de 4 sexenios de política social en México desde los pilares del gobierno abierto. Y eso es como complemento a lo que ya nos han planteado mis compañeros. Esta ponencia tiene el objetivo precisamente de hacer un análisis cualitativo de los modelos de política social implementándose en México durante los 3 últimos sexenios, bueno, y además del sexenio en curso, para comprender el tipo de solución que los mandatarios de esos sexenios le han dado a la ciudadanía en materia de política social. Ese es el objetivo principal de mi participación. Yo parto del supuesto de que los problemas sociales en general, hablamos de la pobreza, la inseguridad, la corrupción, el analfabetismo, todos esos problemas no han encontrado soluciones integrales. ¿Por qué? Porque no se les ha otorgado la notoriedad que se merece. Para mí es muy importante ese aspecto. Otorgar notoriedad a los problemas sociales que acabo de mencionar, pobreza, inseguridad, corrupción, analfabetismo y todos los demás, implica buscar descifrar su complejidad, buscar el problema desde el problema y buscar las soluciones para atender ese mismo problema. Y por lo cual las soluciones a esos problemas sociales han resultado ser simplemente inhibidoras, singulares, fragmentadas y en general inoperantes. Y yo atribuyo yo ese resultado al hecho de que no se le ha dado, no se ha dado la seriedad que se merece a los problemas sociales. Y
por eso hice un ejercicio de análisis de la política social desde el sexenio de Vicente Fox, después el de Calderón, después Enrique Peña Nieto, y el actual, todavía en el sexenio actual, sería un poco arriesgado emitir un juicio contundente, porque estamos todavía durante el trabajo que está haciendo el presidente López Obrador. En México, en general, la política social ha buscado alcanzar 3 objetivos interrelacionados, esos objetivos. El primero, la mejora de las condiciones de vida de la población. Ese es el objetivo principal que busca la política social en México. La legitimación, el segundo, la legitimación del régimen político. A veces muchos colegas, compañeros, no les gusta que yo hablo de esto como uno de los objetivos de la política social, pero es esencial la legitimación del régimen político, y el tercero, la legitimación del modelo económico vigente en el país. Esos objetivos se articulan para explicar precisamente la esencia de la política social en México. Entonces, haciendo en la línea de tiempo, podemos ver que de 1917 a 1940, el enfoque se orientó más bien a poner herramientas institucionales para atender los problemas sociales de los ciudadanos, lo que se llamó la lucha por los derechos sociales en ese tiempo. El segundo periodo en el proceso de institucionalización de la política social en México, que va de 1940 a 1959, la política social en este tiempo estuvo ligada al desarrollo industrial, la creación, y eso llevó en 1943 con la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, y del Instituto de Seguro y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, en 1959. El siguiente periodo de 1959 a 1982, la política social tomó un enfoque como base de legitimación del Estado, con orientación a generar beneficios en favor de la clase trabajadora. En los años 80 son caracterizados como el primer paso hacia la modernización de la política social, modernización y focalización de la política social. Y esa década fue, digamos, marcada por lo que todos sabemos, el consenso de Washington, los programas de ajuste estructural, la crisis económica de los años 80, la famosa década perdida. Entonces, la política social trató de enfrentar precisamente los retos de los programas de ajuste estructural, básicamente. Y en los años 90, la política social, en el caso de México, se orienta hacia la descentralización. Por eso lo llamamos la descentralización de la política social en los años 90, con el objetivo de combatir la pobreza, la desigualdad social, la marginación que padecen los ciudadanos en México. Y eso se cristalizó con el Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL, que más adelante se transformó en Alianza para el Bienestar. Esa es una breve reseña de cómo llegamos a los años que toma el poder Vicente Fox. Y bueno, lo que puedo decir, el título que viene en mi ponencia se llama precisamente Vicente Fox y la incapacidad de descifrar la complejidad de los problemas sociales. Vicente Fox llega en el poder como la ruptura con un paradigma de dominación de 71 años del dominio del PRI, y
al empezar su gobierno se vio afectado directamente con factores importantes, factores exógenos que podemos mencionar: la desaceleración económica mundial a inicios del siglo XXI, y a nivel interno una rotunda falta de capacidad en materia de coordinación institucional. Esos dos factores son los que marcan la pauta a la hora de que Fox defina el enfoque de su política social. Y él la cristaliza en el documento llamado Contigo, un documento que buscó integrar más de 230 programas federales que ya existían para concentrarlos en 4 principales vertientes. La primera, hacia la ampliación de las capacidades en los ámbitos de la educación, de la salud y de la capacitación laboral. El segundo, la segunda línea, la generación de empleos, el desarrollo local y el acceso al crédito. La tercera, la promoción de la protección y los derechos sociales. La cuarta, la formación del patrimonio a través de la inversión en vivienda, ahorro y infraestructura social. Y la quinta, la búsqueda de generar equidad en el sentido de la equidad de género, sin tomar en cuenta el género de las personas. Esas 5 líneas de acción son los que se incorporan en la estrategia de la política social de Vicente Fox. En el documento que está precisamente en las memorias, ahí vienen datos contundentes en donde lo que hemos hecho es analizar a fondo cada uno de esas líneas de acción. Sin embargo, autores muy importantes como Tetrao dice que nunca Vicente Fox ha podido descifrar la complejidad de los problemas sociales en México. A pesar de la mayor asignación presupuestal, con más de 25,000 millones de pesos en 2004, 33,000 millones en 2005, además del financiamiento internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con un financiamiento de más de 1,200 millones de dólares en la política social de Fox. A pesar de eso, los resultados son contundentes. Los datos del Coneval, del propio INEGI, muestran que se agudizaron los problemas en todos los sistemas sociales en México, en salud, educación y seguridad social. Y Vanegas, por ejemplo, concluye que la política social en el sexenio de Fox no tuvo efectos significativos, estadística y sustantivamente hablando, sobre la reducción de los problemas sociales en México. Entonces, dentro de mi trabajo, ahí vienen datos concretos al respecto. Y Calderón, que entra en el poder como el seguimiento del trabajo político que se había hecho en el PAN, logró colarse, logró entrar en la magistratura suprema del país para seguir, él decidió seguir la línea, el enfoque de política social que ya había planteado Vicente Fox. Él adoptó precisamente por mantener la estructura programática de su antecesor. Programas lo único que hizo es le agregó programas focalizados para la superación de la pobreza a través de su modelo Vivir Mejor, como su marca su paradigma de política social. Un paradigma que buscó vincular la política social con la política económica. Y todos sabemos que en ese intento Calderón se nos perdió precisamente en términos de la política social, con 3 principales líneas de acción.
impulsar el desarrollo de las capacidades de los mexicanos, en especial de las niñas, los niños, garantizándoles acceso a la educación, salud y vivienda. Eso era uno de sus principales objetivos en la política social de Calderón. Promocionar una red de protección social que evitara el empobrecimiento extremo en las familias más vulnerables ante la presencia de cualquier tipo de enfermedades. El objetivo básico que también buscó atender Calderón. Facilitar el acceso al empleo. Él, desde que asumió el poder, se declaró como el presidente del empleo, pero al final de su sexenio vimos que por ahí no hubo tanto éxito. El fortalecimiento de la coordinación entre la política social y la política económica. Ese es cuando, a principio cuando presentaba precisamente las grandes líneas de vivir mejor, para mí me sonó muy interesante eso. Una visión que iría hacia una propuesta integral, esa vinculación entre la política social y la política económica, mediante el establecimiento de puentes comunicadores hacia un desarrollo económico sostenido y sustentable. Sin embargo, en resumen, la política social de Calderón consistió en apegarse en los principios de desregulación, flexibilidad laboral y supresión de salarios, con la esperanza de que esto crearía las condiciones necesarias para el combate a la pobreza, el crecimiento económico y el crecimiento del sector privado. Sin embargo, como viene en mis memorias, la incidencia de la pobreza patrimonial subió un 7.4% entre 2006 y 2010, al alcanzar más de 51.3% de la población en situación de pobreza. Con esos datos, la estadística es cruda. Más allá de lo que se intentó de hacer, ahí está la estadística. Hubo más bien un incremento de la población en situación de pobreza. Y es en ese marco que Enrique Peña Nieto llega a asumir la presidencia como un castigo. Yo siempre lo he dicho en mis escritos, como un castigo, ¿no? A lo que no pudo hacer el PAN. Y él empezó tambor batiente, Enrique Peña Nieto, con la propuesta de ratificación y firma del Pacto por México entre las tres principales fuerzas políticas, el PAN, el PRI y el PRD. Sin embargo, para no entrar en muchos detalles, Enrique Peña Nieto concentró su política social en la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social. Y algo importante que quiero destacar en esta plática es que el marco de referencia teórico-conceptual de la Cruzada Nacional contra el Hambre se sustentó en los derechos sociales marcados en la Ley General de Desarrollo Social. Eso fue muy importante. Es decir, desde el aspecto teórico-conceptual estuvo muy bien planteado. Y después de 5 años de operar, desafortunadamente, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que esa estrategia no cumplió con sus objetivos de atender los problemas sociales en México. Los programas federales que participaron en este enfoque de Peña Nieto en 2017, por ejemplo, solo atendieron las carencias de 8,696 personas. Es decir, el 0.1% de las 7,466,800 reportadas en la Sede Sol.
que estaban en pobreza extrema. Entonces, ese dato nos abre un poco los ojos con todo lo que está sucediendo hoy en día en México, con las persecuciones de unos y otros, dónde fue el dinero, entonces con ese tipo de uno empieza a entender qué es lo que realmente ha sucedido en México. Y una conclusión parcial a la cual llevo, porque no me quiero meter ahorita en detalles muy puntuales, porque todo está en la memoria. Una conclusión parcial a la cual llego es que de los 3 últimos sexenios no ha habido un modelo de política social eficiente capaz de resolver los problemas sociales de la ciudadanía en México, sustentado precisamente en los principios de gobernabilidad abierta, como lo vimos con el doctor Mario Ibarra, como nos dejó en claro esos principios. Sin embargo, en la retórica de los actores de toma de decisión, siempre ponen en la mesa la importancia de esos principios. Entonces, bueno, y es también en ese marco que llega Andrés Manuel López Obrador en el poder. Yo resumo la política social de López Obrador en esos principios: constitucionalización y desinstitucionalización de la política social. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando López Obrador toma poder, lo primero que hace es poner en la Constitución de forma precisa que todo mexicano tiene derecho, tiene esos derechos sociales y cosas que fueran ratificadas. Pero en la práctica vemos que para llevar a cabo su política social lo hace fuera del marco institucional. Y eso es precisamente lo que genera una serie de cuestionamientos. Y sabemos que desde que tomó el poder López Obrador, empezó a incidir, incluso antes de que tomara posesión, incidir en decisiones contundentes, ¿verdad? Lo vimos con el tema de participó en la ratificación del TEMEC, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y eso lo llevó precisamente a trazar, a pintar su raya, como decimos aquí en México. Sustituyó la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar y promulgó una serie de programas sociales desde su punto de vista prioritarios, entre los cuales destacan Sembrando Vida, pensiones a adultos mayores y personas con discapacidades, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, beca universal para estudiante, gratuidad en medicina y atención, crédito ganadero, todos esos programas que entran precisamente en lo que López Obrador llama programas sociales prioritarios. Pero el tema es, ¿cuál es el enfoque? En ese marco de constitucionalización de la política social y al mismo tiempo la desinstitucionalización de esta misma, porque él en su enfoque prefiere hablar de lineamientos de operación, porque son programas que tienden a funcionar en la opacidad, sin saber efectivamente cómo funcionan, porque dicen, vamos, nosotros atendemos, no queremos intermediarios entre nosotros y el ciudadano que recibe el apoyo. Entonces, hablan de lineamientos de operación en vez de reglas de operación, como se venían trabajando anteriormente. Si sabemos que los lineamientos de operación no tienen los mismos estándares para garantizar la correcta distribución de apoyos y vigilar la calidad de un programa social. Más bien, desde mi punto de vista,
este enfoque incide a una discrecionalidad de esos mismos programas sociales. Entonces, puedo concluir que en el caso de López Obrador, aún es pronto emitir un juicio global a la propuesta de política social de López Obrador. Sin embargo, los reclamos de opacidad, falta de transparencia sobre las modalidades de funcionamiento de esos programas no auguran un futuro alentador al final del sexenio. Sí, como vimos en la ponencia del doctor Mario, que uno de los pilares, de los principios precisamente del gobierno abierto, de la gobernabilidad abierta, es la transparencia, pero estamos viendo que hay algo muy opaco, muy oscuro ahí que tendrán que rendir cuenta a la ciudadanía, tal vez en el próximo sexenio. Entonces, para mí sería todos los datos concretos están en nuestras memorias. Los invito a acercarse a estas memorias. Ahí tendrán mayor conocimiento de el contenido de nuestro panel. Para mí sería todo. No sé si hay algunas preguntas, si hay algunas dudas, estamos a la orden. No sé, ¿nos pueden indicar cómo es la dinámica? Si hay algunos participantes que tengan algunas dudas, preguntas para que la puedan expresar. Bueno, hola a todos. Yo me llamo Bruno Montero. Yo Sí. soy el coordinador de área temática. Bruno. Buenas tardes, Bruno. Buenas noches ahí aquí de Portugal, pero Sí. bueno, muchas gracias a vosotros por el panel, por la presentación. Yo he escuchado vuestra presentación. Me parece que hay algo, diría yo, de dimensión global a partir del caso mexicano. Sí. Que es hasta qué punto, bueno, hablamos del gobierno abierto como la posibilidad de traer nuevas reglas para el funcionamiento de nuestras organizaciones en su relacionamiento con la sociedad civil, con la ciudadanía. Sí. Pero después de oír-vos, me parece que debemos mirar al gobierno abierto desde el punto de vista de la tensión que vosotros han demostrado muy bien entre, por un lado, los discursos, las reglas que están formalizadas, Sí. y por otro lado, las concretizaciones en las prácticas, por ejemplo, al nivel local, como habemos escuchado hoy. ¿Cómo os parece vosotros que el caso de México pueda servir a pensar realidades, bueno, sociales e institucionales diferentes seguramente, pero que todavía pueden aprender mucho con vuestro enfoque metodológico de la tensión entre discursos y prácticas para el gobierno abierto? Muy bien. No sé, doctor Mario Ibarra, no sé si quieres dar una respuesta a esta pregunta. También tendré yo alguna, o doctor Miguel Ángel Vega, no sé. Sí, muy bien, muchas gracias, doctor Luis. En este caso, bueno, Bruno, sí, escuché ahorita tu comentario al respecto. Sí, efectivamente, yo creo que es una especie de punto de lanza de qué es lo que está pasando en nuestro país y sobre todo ser un referente, pudiéramos decirlo así, de un contexto que si bien no es el mismo, sí es similar, por ejemplo, en el caso de América Latina, en el cual pues tienen características
muy similares, ¿no? En muchos aspectos que coinciden con nuestro país, y que, bueno, pudiera ser un primer acercamiento que desde una perspectiva de comparativa, pues pudiera dar algunas líneas de acción referente a qué es lo que está pasando en este caso en nuestro país y efectivamente en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como se comenta dentro de las memorias, es una propuesta obviamente inacabada que seguramente habrá que agregar, ¿no? Más elementos que refieren precisamente a estos contextos locales y que, bueno, precisamente den certeza en el sentido de estas conclusiones que estamos manifestando, de que efectivamente en el marco teórico, conceptual, referencial e inclusive en el marco legal existan estos escenarios, ¿sí? Que si bien están en el papel, la realidad nos dice que muchas veces solamente se usan para legitimar precisamente estos procesos de gobierno abierto, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esa parte en la cual habrá mucho que hacer en el sentido de poner en práctica una efectiva participación ciudadana, una efectiva rendición de cuentas, una efectiva innovación que dé cuenta precisamente a esta política transversal de gobierno abierto, ¿no? Muchas veces vemos que los actores gubernamentales, pues, bueno, utilizan estos aspectos y estos escenarios simplemente, pues, para dar cabida, en este caso, a lo que les exige la ley, pero la realidad es de que no están totalmente convencidos de que sus acciones se vean en este contexto en el cual se está planteando el gobierno abierto, ¿no? Sí, muy bien. Yo agregaría, bueno, lo que acaba de plantear el doctor Mario, esa discrepancia precisamente que existe y entre el marco institucional con la praxis de la política. Ahí, institucionalmente hablando, como lo vimos, por ejemplo, en la ponencia del doctor Miguel Ángel Vega, el marco normativo está bien estructurado, pero hay una distancia entre cómo se lleva a cabo ese marco constitucional o institucional con la práctica de gobernanza. Ese es el gran problema que padecemos aquí en México y termina siendo precisamente lo que menciona el doctor Mario, un tipo de legitimación de la acción política de los que toman decisiones. Sin embargo, quien padece los efectos negativos de esa forma de gobernar es el ciudadano. Es el ciudadano común y corriente que está en la precariedad permanente cuando los marcos institucionales están incluso alineados a los estándares internacionales. México es miembro de la OCDE y teóricamente hablando, las cosas están diseñadas para funcionar como gran parte de sus países pares de ese organismo. Entonces, ahí es un problema ya de praxis, de práctica de la política. Bien, si me dejas comentar algo, Luis, por aquí en el chat, Fernando Ortiz, desde Ocaña, Colombia, bueno, me pregunta de manera individual en el chat que cómo hacer un gobierno abierto en medio de egocentrismos que algunos gobernantes tienen y que hacen que los ciudadanos tengan poca participación en el desarrollo de los países, ¿no? Manifestábamos que es un cambio cultural, que es un cambio institucional, que deberá de darse, en este caso, poco a poco. Digo, está ahí el marco legal, como lo habíamos manifestado, pero que muchas veces se deja de lado, ¿no? Precisamente por este tipo de personalidades en los cuales sigue siendo muchas veces actores gubernamentales que se creen omnipotentes y que, bueno, no han considerado todavía aún
esta parte que refiere al gobierno abierto, a la participación ciudadana, y que bueno, precisamente pues utilizan una manipulación muchas veces de estos escenarios, de estos procesos, de estos consejos, de estos comités, para imponer actores que pudieran estar a favor de sus propios intereses, de ese cabildeo y de esa negociación que muchas veces deja de fuera todos estos grandes conceptos, este marco normativo que refieren a una buena política en el sentido de integrar en la participación ciudadana, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un problema que aqueja no solamente a México, no solamente a América Latina, sino que, bueno, ya hemos visto inclusive algunos países, ¿no? En el caso de la pasada administración o la actual administración todavía de Estados Unidos, del presidente Trump, que bueno, sigue manteniendo este tipo de personalidades. Lo mismo lo estamos viviendo actualmente en nuestro país con el presidente actual, que pues tiene estas características que sí en el discurso hablan precisamente de no corrupción, de precisamente aspectos que refieren a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas, pero que la realidad y en los hechos pues Son se ve diferentes. muy lejana, ¿no? Así es. Muy bien, mi estimado Bruno, yo creo que estamos a tiempo. No sé si hay alguna otra cosa que gustas indicarnos. Adelante, Bruno. Bueno, solamente No te escuchamos. Bueno, Bruno. me ha quedado bloqueado. Era solamente para agradeceros una vez más, agradecer a todos los participantes que son verdaderamente resistentes, porque hoy ha sido un día muy largo. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido una discusión muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a la orden. Un abrazo. Gracias. Gracias. Abrazos, saludos.